ahorita, ya estamos en el mes Pride. Se lo pedí yo. Me dijeron, si vuelvo a mejor de Pride. Claro, después de la fiesta. Oigan, estamos bien felices porque estamos en un mes Sí, de felicidad, iniciando. de diversidad y estoy verdaderamente feliz porque es la primera vez que tengo a estos dos grandes invitados, mi querido Horacio Franco, que gracias por estar con nosotros, Regálenme Horacio. aplausitos No, desde gracias. cabina, Oigan, por pónganos favor. fanfarras o algo. Gracias por estar con Eso. nosotros por primera vez aquí en Lo Más Absurdo, Horacio. Fíjate que sí, yo ya soy fan de ustedes desde hace muchísimo que estaban con Víctor y estaba siempre le decía a Víctor, ay, invítenme y todo, hasta que se me hizo. Qué honor y qué gusto, ¿eh? Ay, Qué gusto, Estoy Horacio, feliz. tenerte aquí. padre. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Alejandra Sánchez, mi querida Alejandra. ¡Bravo! Otros aplausitos, por También favor. debut aquí en Lo Más Absurdo en los medios. Esperemos que se diviertan porque para eso estamos. Sí. Pero también que podamos confrontar a los medios de comunicación. Les hemos preparado además un menú de muchas absurdas, así que Así pues es. vamos a empezar, ¿no, mi querida Sandy? Que Vamos también a estás con empezar. nosotros. Abrazos Sí. Oigan, regálenme También. también a mí, no porque me vean diario ya se les pase la emoción. Ya como costumbre, ya, ¿verdad? Sí, es la costumbre. No, mira, hasta el amiguito te Ay, aplaude. mi vida. Sandy, querida, ¿cómo estás? Bienvenida Muy también. bien, pues contentísima de tener hoy a estos invitadazos y pues gracias también por estar contigo y por toda la audiencia que nos ve cada semana. Pues vámonos con las absurdas a la carta. Recomendario el día de hoy es que cambien de actitud. Una autoridad inepta, corrupta y ilegítima no es autoridad. Una autoridad que reescribe las leyes a placer no es autoridad. Nosotros no tenemos por qué obedecer leyes fabricadas al vapor a su conveniencia. No. ¿Nos van a etiquetar de criminales? Ni modo. Pero la razón y la justicia están a nuestro lado. Porque nosotros, a diferencia de ellos, no le andamos robando a la gente el producto de su trabajo. Es una gran diferencia. Ellos son ineptos, corruptos y mentirosos. Nosotros no. Necesitamos otra actitud. Necesitamos una actitud de desafío, de rebeldía y de no conceder nada frente a estos ineptos, corruptos y mentirosos. En ese mismo lugar, en otra parte dijo del discurso, vamos a tener que pensar en otras cosas. Así dijo como una amenaza de la ultraderecha, Horacio, y que además este personaje pues es uno de sus grandes representantes de esa ultraderecha. ¿Cómo ves el discurso? Cada palabra que dijo ahí es una mentira, es una falacia, es una contradicción y a mí me da tristeza que alguien que pudiendo haber tenido o que tiene un medio de comunicación o bueno, 3 canales de televisión con tanto alcance, sea capaz de veras de decir tanta sarta de cosas que no son ciertas y que finalmente lo único que hace él es sepultarlo en un basurero de la historia que se verá a mediano plazo, pero a corto plazo es bien peligroso lo que está diciendo, porque está amenazando, está diciendo falsedades que mucha gente cree y que en un momento dado pueden llegar, sí, ciertamente a una parte importante de la población, ese 25% que siempre ha estado apoyando a la derecha, pero que, pues platicando hace ratito con Ale, antes del programa, estábamos viendo que la juventud ya no se chupa el dedo, que aunque estén en escuelas privadas, o sean de clase media alta, o sean de clase media, o sean de cualquier clase social, aunque siga existiendo gente que cree en estos medios y en lo que dice este señor, ¿no? Que cada palabra, digo, es una falacia. Y no me importa que diga falacias, lo que más me importa de este hombre es que lo diga con tantas groserías y que sea en las redes sociales tan agresivo y tan barbaján, en realidad. No puede ser que alguien que tiene un medio de comunicación, así como dijo, como decía hace rato, sea tan agresivo y sea tan imprudente.
insultando a mujeres, insultando a periodistas, insultando a cualquier persona, ¿no? Insultando a Jesús Ramírez Cuevas, en fin, qué sé yo, o sea, llamándolo Rasputín, ¿no? Me decía Jesús que le llama así, dices, bueno, pero qué necesidad de rebajarte tanto como ser humano. Nada más, esa es mi única opinión. Y muchos de los jóvenes, platicaba yo con Alejandra, ya no se la creen. De cualquier clase social, ya no se la creen. Esto, por lo menos, tenemos una esperanza en los jóvenes y en los estudiantes y gran parte del pueblo mexicano que esto no se lo traga a nadie. Ni incluso a la gente a la que le paga para que vaya a sus fiestas de cumpleaños. ¿Tú cómo ves, Ale? Sí. No, yo estoy de acuerdo en que creo que además no le va a funcionar, pues, o sea, me parece grave porque a lo que está llamando es a no respetar la legalidad, ¿no? O sea, es a lo que llama, ¿no? Seamos más rebeldes y no hay que cumplir esas leyes que se hacen, él dice, al vapor, ¿no? Bueno, para empezar, que es respetuoso que diga que las leyes se hacen al vapor cuando las leyes, pues, las hacen pues mayorías legislativas que fueron votadas por la voluntad popular, ¿no? Exacto. Entonces, grave que llame como a esta rebeldía. A mí lo que me suena es a que está intentando por todos los medios emular a un Milei o a un Espriella, ¿no? O sea, como esta cosa de hay que ser rebeldes y no hay que respetar las leyes, ¿no? Y no hay que pagar impuestos, que es a lo que me imagino que se refiere cuando dice que ellos, pues asumo, el gobierno de la Cuarta Transformación o el gobierno, le roban a la gente el producto de su trabajo, ¿no? Supongo que se refiere a el pago de impuestos, ¿no? O sea, para él el pago de impuestos es robarle a la gente su trabajo y no, por ejemplo, pagar salarios de miseria por trabajo que la gente hace y gracias al cual tú te beneficias y te enriqueces, ¿no? Y eres de los pocos, como es su caso, ¿no? O aprovecharte de la pobreza de las personas, de la gente, para venderles productos que en realidad son baratos a crédito y acabar vendiéndoselos al cuádruple, ¿no? Para mí eso es robarle a la gente el producto de su trabajo y eso quien lo hace es él, y sin pagar los impuestos, Pero además, ¿no? ¿quién aumenta el salario mínimo? Exactamente. Él es parte de esa clase empresarial, que ni siquiera son empresarios, son verdaderos traficantes de influencias, que son los que impidieron durante 40 años que aumentara el salario mínimo. Son los responsables del empobrecimiento de la clase trabajadora en nuestro país. Entonces, que diga que la 4T le roba a los trabajadores cuando ha sido este proyecto, Sandy, el que ha aumentado el salario mínimo a niveles que no teníamos, que históricos no se habían visto, pues me parece totalmente, como dice Horacio, una falacia. Es una falacia, pero además yo pensé que se estaban describiendo a sí mismo cuando dice rateros, corruptos, que hacen cosas al vapor. Yo pensé que estaba hablando de sí mismo hasta que aclaró, nosotros no. Ah, bueno, pero yo creo que ha de pensar que le está hablando a un pueblo que no conoce, que no tiene memoria histórica. Y lamentablemente es que para él es que pues México ya despertó desde hace más de 6 años que estamos con la Cuarta Transformación. Eso por una parte, pero también me parece sumamente peligroso. Recordemos la vez pasada cuando Jorge Romero declara con Azucena Oresti que ya solamente hacía falta la fuerza, ¿no? La violencia. Y ocurrió el atentado a Carlos Manzo, ¿no? Y vino todo este movimiento del sombrero y vino toda esta serie de revelaciones, incendiarias. Entonces, sí me parece muy preocupante que un personaje como él, desde esa tribuna, lance este tipo de declaraciones. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué van a hacer? Y fue en 2020 cuando muchos de sus empleados, y yo conocí a dos que murieron porque los hizo ir a trabajar en pandemia. Yo conocí a 2 personas que murieron. A mí no me puede decir que no hicieron eso porque sí los hacía trabajar con todo y COVID. O sea, es muy triste lo que está pasando. Y además muy alarmante y patético. Es un poder fáctico y él, un delincuente, abiertamente hay que decirlo, porque el que no pague impuestos se convierte en un delincuente. Que busca desde su poder fáctico, que no es votado, que no tiene legitimidad, desde esa posición, crear una rebelión y crear un escenario incendiario en donde la gente sea contraria o no obedezca a las leyes, no obedezca a la Constitución, no obedezca al gobierno, bueno, a lo que establecen las leyes a través de la Constitución. Me parece gravísimo que un poder fáctico tenga esta posibilidad de llamar a
una rebelión de esas magnitudes y de amenazar, en donde dice vamos a tener que pensar en otras cosas. ¿Qué es en lo que estarían pensando? ¿Qué son esas otras cosas a las que está llamando una persona como Salinas Pliego, que es el representante de los poderes fácticos en nuestro país? ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? ¿Qué es lo que están planeando? Es que ni él sabe. ¿O solo es bravucón? No, ni él sabe. Ni él sabe. Mira, ¿por qué está como está? Porque tuvo que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque cuando estaba con AMLO, estaba muy de plácemes. Me acuerdo de esa entrevista histórica en la casa con Javier en la Torre, cuando ganó López Obrador. Eso fue histórico, pues, ¿no? Estaban de plácemes, estaban en el consejo famoso de hombres de negocios del presidente, pero pues lo hizo pagar impuestos y se encabronó, literal, se enojó, y ya con eso Ahí fue la ruptura. fue la pues. ruptura. Es que pensó que no le iba a cobrar impuestos López Obrador. Sí. Fue Sí, lana, es es que lana. mejor dicho no pudo ser, sí, Fue o sea, lana, está nada más. enojado, está ardido y de ahí completamente giró, porque la semana pasada justamente decían, TV Azteca le abrió los micrófonos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues claro, pero no lo hizo de gratis, lo Estaba hacía con una esperando algo. finalidad. Estaba esperando algo. Sí. Incluso yo cito mucho una entrevista que le hizo el Escorpión. Ajá. Es un youtubero, Sí, 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 creo, el no sé si Escorpión lo Dorado. conozcan, el Escorpión Ah, Dorado, sí, que va cómo no. manejando, creo, ¿no? Sí. Y le hizo una entrevista a Salinas Pliego antes de que pasara este proceso de cobrarle impuestos Ajá. y le preguntaba el Escorpión, ¿en verdad es honesto López Obrador? Y él dice, es honesto. Sí. O sea, yo dice, lo conozco y es honesto. No, y hablaba bien de austero. la AIFA, hablaba bien, o sea, tuvo un cambio Fue porque importante. tuvo que pagar impuestos, ¿Qué es cuestión de Y lana. porque le quitaron Nada también Y es el más. negocio importante del Banco decirlo. Azteca, acuérdate, cuando Sí. se dispersaba, Cuando las se remesas. dispersaba todo Claro. y también los pagos del bienestar Sí. se hacían a través de Banco Azteca. Y ahora es a través del Banco de Bienestar. Exacto. Y eso, o sea, es muy importante lo que menciona Horacio. O sea, antes apoyaba de muchas maneras, ¿no? Se da esta situación en la que pues, no se condonan impuestos. Fue la política que comenzó Andrés Manuel, que continúa con Claudia, de no condonación de impuestos a los grandes nadie. millonarios, ¿no? A nadie. Porque además con lo que pagan se puede financiar un año entero de un presupuesto de un Estado de la República, pues. O sea, Claro. es lo justo, pues, ¿no? Además, que se pague. ahora los impuestos que se están pagando, los que pagamos todos nosotros y los que pagan los grandes empresarios, están visiblemente en las obras de infraestructura, están en el estado de bienestar, están en las becas, están en las pensiones a adultos mayores, a Hospitales, las pensiones a por las favor, mujeres. Oye, ¿estás viendo lo que está pasando con los hospitales? La salud está impresionante. Cómo en este año y medio de la presidenta se han estado inaugurando un montón de hospitales, incluso uno el más grande de toda Centroamérica y del sur-sureste de nuestro país con un montón de especialidades. Es decir, ahora se está viendo que el presupuesto sí va a las manos y a las dónde está necesidades en el centro, que es el pueblo, y no a manos de unos cuantos oligarcas. Y- Ese es el gran problema. Claro, que y ellos- oyendo el video que grabó su esposa, sacó ayer o antier, donde se ve que pues está utilizada ella por él, ¿no? Donde dice que en México no hay libertad de expresión y donde no hay, literal es una dictadura, Lo dice ¿no? a través de sus A través- 20 medios, sí. 80 O columnas. sea, además, no hay libertad de además, expresión. Además, Sí, sí, ¿no? Y es patético porque en verdad, o sea, si eres una mujer congruente y consistente con tu pensamiento y sabes que tu esposo ha insultado de la manera que insultó a Citlali Hernández, sí. a Sabina Berman, a la misma Denise Dresser, Sí. ¿no? Sí, bueno, a todas llamándoles perras, llamándoles, bueno, como les Sí. llamó. A mí una vez me insultó también en también. Twitter, sí, Salinas ¿Salinas? Pliego. Sí, subí una vez A un ver, video en el cuenta AIFA. eso. Y cuando no te demandas también. Ajá, además, ¿no? O sea, pero él dice que no hay libertad, ¿no? Sí. Pero él sí amedrenta con ese tipo de Claro. actuaciones legales, Y utilizaba ¿no? el Poder en contra Judicial. de ciudadanos, además, ¿Pero qué te ¿no? puso en Twitter? Subí una vez un video porque viajé por el AIFA y subí un video simplemente mostrando pues a la gente utilizando el AIFA, ¿no? Y diciendo, miren, pues la gente Ajá. utilizando el AIFA. No me acuerdo qué tanto me puso, pero entre lo que me puso que estoy fea. Así, o sea, Ah, bueno. Es como ajá. Trump igual, O ¿no? sea, como un Trump- niño de es 4 como- años, Como o sea, Trump, que son sí. niños, Sí. son emocionalmente Sí, sí, niños de sí. 4 o 6 años. ¿eh? exactamente. Sí, pero Trump y son, él, son sí. caracteres pues muy parecidos porque al final son estos personajes narcisistas que ellos tanto también manejaban que supuestamente Andrés Manuel López Obrador era ególatra. Bueno, pues ahí están ellos, teniendo todos a sus pies y criticando a la gente por su físico, porque no piensan igual o porque no tienen las posibilidades de ellos de Y hacerse ellos sus 20 hablan cirugías de la plásticas. dictadura en la 4T cuando justamente ellos
no reprueban el pensamiento distinto. Sí, por eso te digo, yo pensé que se estaba Porque describiendo. no hay un solo Sí. personaje en su televisora que opine en contra de Salinas Pliego. Ah, por supuesto que no. Claro. No hay uno solo. Esa sí es dictadura, ¿no? No, porque es una consigna, ya lo saben. Él mismo lo ellos dijo, mismos- él Sí. mismo que lo es la dijo. línea de Línea. ellos, ¿no? Bueno, vámonos a otro video. Vamos a pasar ahora con Calderón en defensa de Maru Campos. Vamos a ver. Pero a la torre se manda. Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen. Y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México. ¿Y por qué lo viví? ¿Y por qué lo vi? No hay atajo ni recetas mágicas. Una de dos, ya se dijo aquí. O el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona. O estás con los ciudadanos o estás con los delincuentes. No hay otra desde el gobierno. Por eso es tan absurdo que tú, Maru, que has cumplido con tu deber, qué absurdo que seas tú la perseguida y que quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el gobierno supremo en México. Oye, pero además está falseando totalmente la información porque el desmantelar un narcolaboratorio no la hace una heroína cuando el gobierno de la 4T ha desmantelado decenas y cientos de estos mismos. Miles. Sí, Y sí. que además decían que era el más grande y que terminó siendo el 64, ¿no? En cuestión de tamaño, el Sí, sí, 64, no de los más grandes. ¿Qué cosas de la vida que Felipe Calderón, y dicen que vivimos en una dictadura, que es un genocida, que es un criminal, tenga toda la posibilidad de salir en un evento público en Chihuahua, con todos los medios de comunicación que le rinden alabanzas todo el tiempo, y que además sea un personaje que por la guerra que comenzó en el 2006 haya desatado la peor violencia que se haya vivido en Chihuahua en su historia? De hecho, se le llamó el tiradero nacional de muertos en su periodo, en su gobierno. Y después de una operación en conjunto Chihuahua, la operación conjunto Chihuahua, después de eso se dispararon no solamente las muertes que estaban de alguna forma unidas al crimen organizado, sino que se desataron las muertes a mujeres, los feminicidios, los crímenes de odio. Todo eso se desató por la guerra y por el operativo que buscaba salvar Chihuahua. Entonces, el que un personaje como estos vaya a Chihuahua, hable de esto, cuando él es el causante de decenas, de cientos, de miles de muertes en Chihuahua, me parece de lo más cínico, Horacio. Es que es patético que la derecha verdaderamente no tenga de quién echar mano. O sea, si yo hubiera sido Maru Campos y toda la gente que la aconseja, la mal aconseja, porque por ejemplo la rueda de prensa que hizo, esta rueda de medios que hizo fue más que patética, o sea, más que patética y nos desafortunada. ayuda. No, pues no. Pero bueno, si la derecha tuviera a alguien, si yo fuera de ese equipo de Maru Campos, le diría, híjole, pues invita, o sea, ya así ya de panzazo, pues a Demián Cepeda, por lo menos, que es de la derecha lo más rescatable, dijéramos. Lo menos indecente. Lo menos indecente, ¿no? Sí. Ya Ricardo Anaya ya está demasiado quemado, bueno, lo que quieran y manden, ¿no? O sea, pero invitar a dos expresidentes que ya no tienen injerencia, la mínima injerencia en la vida política, en la vida nacional, y que pues, aunque sea incendiario y estúpidamente incendiario, Vicente Fox no tiene injerencia en la vida política, es muy poco respetado y pues Calderón es muy repudiado en realidad por la sociedad mexicana, por lo que hizo, por esta cloaca que destapó, porque él dice de sus errores, reconoce sus errores, pues el mayor error de Calderón fue precisamente la guerra contra el narco y haber despojado de una cierta tranquilidad que no era, que era ficticia, sí, que había políticos, y lo dijo Maru Campos hace 2 días, ¿no? Estaban Ahorita lo vamos a ver, coludidos, ahorita lo vamos a ver. sí, lo dijo, bueno, Sí. había un narco coludido con todos los gobiernos, sí, lo sabemos, lo asumíamos incluso en mi generación, asumíamos eso, pero no se había destapado esta cloaca y no se había coludido el mismo gobierno con un cartel de las drogas
afectando a los otros, haciendo una guerra innecesaria, crímenes en contra de la población. O sea, verdaderamente, fue su mayor error. Yo, si fuera él, en verdad, no me aparecería ya jamás por ningún medio o por nada. Y guardaba una vida de veras de reclutamiento personal y de reflexión, porque en verdad, pues ellos mismos saben que hicieron muy mal con esta guerra contra el narco. Afectó muchísimo a México y seguimos pagando los platos rotos, aunque digan, no vean al pasado. ¿Cómo no vamos a ver al pasado? Pues si el pasado está ahorita Sí, es que es haciendo estragos. Exacto. Santi. Sí, mira, año hemos visto que el PAN se ha tratado de relanzar, ha cambiado 2 veces de imagen. Cambió su logotipo, ¿verdad? Logotipo, ¿no? Regala iPhones, trata de llegar a las juventudes, como queriéndonos hacer ver que esta parte de la derecha ha cambiado, ¿no? Pero cuando vemos videos como este y vemos a este señor hablando, nos damos cuenta que de fondo sigue siendo lo mismo. Y que si el país llegara a tornarse, que toco madera, nuevamente hacia ese lado, esto sería lo mismo. La derecha, el PAN y la oposición siguen siendo lo mismo y van a continuar. Porque ahí están detrás estos personajes rancios, viejos, impresentables, que son los que les están soplando la nuca a las nuevas generaciones y a su relevo generacional. Que son otros delincuentes. Son otros Jorge delincuentes. Romero, son todos ellos. ¿Cuántos de ahí debería haber llegado la fuerza? La fiscalía. La fiscalía, La UIF, llevarse la a varios. fiscalía. ¿Cuántos años de cárcel no había en ese? Ajá, en ¿cuántos ese años lugar? de cárcel juntamos con todos esos Con todos esos personajes que personajes, estaban sí, allí, sí, sí. ¿no? Entonces, cuando uno escucha hablar Sí. a Calderón, dices, es que siguen siendo lo mismo. Es que mira, Así. después de esto, Ale, hubo crímenes violentos contra el patrimonio de las personas, extorsión, secuestro, incendio de negocios, robo de vehículos, violencia sexual contra mujeres, agresiones a transexuales, desapariciones de niñas, mujeres. Chihuahua se convirtió en un estado de viudas, de viudos, de huérfanas y de huérfanos por la guerra de este tipejo, de este criminal. A mí me parece que esta gira de la que hablaba Horacio, de los medios, en donde sí, nos reímos, nos ayuda, pero hay algo sintomático que dijo Maru Campos, que era, a mí me vale un pepino la soberanía, ¿no? Y después, si tú ves ahora lo que dice justamente ahí en esta concentración, es prácticamente lo mismo. A mí me parece, y con la presencia de Calderón, que más bien era un meeting hacia Estados Unidos. Sí. Como que era un meeting diciéndole a Estados Unidos, aquí está este partido en donde puedes Aquí está tú... tu ejército. Aquí está tu ejército, aquí está Maru Campos, Sí, aquí está sí, incluso Calderón, que le abrió la puerta a todas las agencias internacionales, ¿no? A la DEA, a la CIA. A mí me parece que no era un evento para el pueblo de México, sino que era un evento para los gringos, para los yanquis, para que vieran que ellos iban a continuar, si llegan al poder, sin soberanía, abriéndole las puertas para que despojaran a nuestro país de los recursos y de su territorio. No sé tú cómo lo ves. No, fíjate que me hace mucho sentido y ahorita que estaban hablando del relanzamiento del PAN, de los 2 que ha tenido en este año, como cada 6 meses, ¿no? Hacen evento de relanzamiento para ver si se hacen relevantes. Pero además del cambio de logotipo, lo que hicieron fue su nuevo eslogan, ¿no? Que es Patria, Familia y Libertad. ¿no? Muy al estilo de Mussolini. Pero lo hipócrita que es ese eslogan, ¿no? Patria. ¿Qué patria, no? La que quieren entregarle a Estados Unidos. Sí, o sea, sí. ese es su sentido de patriotismo, ¿no? Familia, ¿no? O sea, ¿qué familia o qué proyecto de país le ofrecen a las familias cuando estuvieron gobernando? Pues generaron lo que generaron y ahorita lo decías, ¿no? O sea, un desmembramiento de las familias a causa de la violencia exacerbada que generó precisamente esta decisión, que fue la guerra contra el narco, de la que hoy se sigue enorgulleciendo Calderón, y lo dice, ¿no? O sea, dice, ay, a lo mejor hubo errores, como siempre ha dicho, ¿no? Sí, Daños exacto. colaterales. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos daños colaterales? Miles y miles de muertos, un alza del 200% en los homicidios dolosos. Desaparecidos, fosas clandestinas, Sí. desplazamiento. Lo que dices, el aumento en los feminicidios también fue brutal, o sea, y que a estas alturas siga diciendo que fue la decisión correcta, es
verdaderamente absurdo, pues. Está ¿no? confesando sus crímenes. Y que hizo Sí, lo sí, que sí. le Está confesando sus tocaba crímenes. hacer. Que hizo lo que le Lo tocaba que le hacer. tocaba fíjate, su hacer. subconsciente lo traicionó, porque dijo los errores. Ujú. Y bueno, un error podría haber sido la guerra contra el narco, como yo lo asumí, pero también García Luna, por ejemplo, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, y dice, ahí ni ¿no? hablar de García O Luna, porque estás con alguien los escuchó, delincuentes, ¿no? o Ni estás, dice, ¿no? mencionarlo. O Sí. estás con la ciudadanía o estás con los delincuentes. criminales, ajá. Pues, ¿quién fue su secretario de seguridad? Exacto. ¿Un aliado del cártel de Sinaloa? Sí, un narcotraficante. Oye, como Literalmente tuvo un narcotraficante. el reclamo de la mamá de Ciudad Juárez, de esa señora que valientemente Sí. le leyó la Levantó cartilla. cara. Ujú. Eso es la demostración que no estaba, desgraciadamente no estaba con los ciudadanos, ¿no? No estaba para nada con los Nunca estuvo, ciudadanos. nunca estuvo. Me A da mucha propósito pena, pero- del video que dices, vamos a ver, el de Maru Ay, sí Campos. lo tenemos. Sí. Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el gobierno era quien seguía teniendo el control. Les digo que ya están confesando todos sus crímenes y no se dan cuenta. Que Bueno, dicen que ahí los es una borrachos siempre dicen la verdad. Sí. Bueno, ahí está la confesión, Ale. La confesión sí. de que A ver, ¿quiénes son los gobiernos pasados? Pues es Pues el el PRI y el gobierno PAN. de Peña Nieto, ¿no? Porque supuestamente el de Andrés Manuel es un narcogobierno. Ok, entonces ese no es el gobierno pasado. El gobierno pasado es el de Peña Nieto, es el de Calderón, es el de Fox, que estaban ahí presentes, porque estaban ahí esos dos expresidentes. Lo que está diciendo es que sí estaban coludidos, pero que el control estaba en los pinos, ¿no? Prácticamente. Quien Sí, sí, controlaba la droga, el dinero, el negocio, Mira, eran los Yo inquilinos te de los dije la pinos. semana pasada, a Maru Campos alguien la odia demasiado. Ella Quien le misma hace se los odia. Yo creo que discursos, ella misma o se ella odia. misma se odia. Cada que sale a declarar algo es un golpe a sí misma. Se desprecia a sí misma tanto. Y al completamente. parecer también a los que iban ahí cortés, de manera cortés a ayudarla. Acompañarla y salieron pues salieron embarrados, ¿no, Ale? Ajá. ¿Cómo ves? No, completamente, pero lo que decía, creo que los borrachos pues siempre dicen la verdad, ¿no? Y se les salió, pues, ¿no? Es lo que todos sabemos, y no así a voces o tal. A ver, Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa durante la guerra contra el narcotráfico, está preso en Estados Unidos por 16 distintos delitos relacionados con el narcotráfico, ¿no? O sea, creo que ya para todo mundo es muy, muy claro que el de Calderón fue un narcogobierno, ¿no? Y pues ya lo dijo, ¿no? O sea, antes había gobiernos que sí estaban coludidos con el narcotráfico, refiriéndose, por supuesto, a ese, y ya, ¿no? Dice, pero sí seguían mandando. O sea, eso que nos dice, que por supuesto que su objetivo no es combatir al narcotráfico. Su objetivo es volver a tener el poder, punto. Y eso es por lo que están muy enojados y eso es por lo que están mintiendo cada vez que salen a hablar y contradiciéndose entre sus propias mentiras, ¿no? Sí. Pero además, esto que mencionabas tú hace un momento, intentando confundir a la gente, que yo creo, de nuevo, les va a salir muy mal porque la gente no es tonta, diciendo que la razón por la que se está investigando a María Eugenia Campos es porque desmanteló un narcolaboratorio. Ah, y se les olvida mencionar que la razón o el motivo de investigación es que permitió la participación ilegal de agentes de la CIA, lo cual viola nuestra soberanía, Sí. viola la Constitución, viola las leyes de seguridad, ¿no? Eso, sin querer no lo mencionan. Es ¿no? secundario, Sí, eso no que importa, eso no ¿no? se olvide. Al fin que la ley está para violarse, Sí, ¿no? sí, Pues ya lo dijo, Ya lo dijo Salinas Salinas. Pliego, Ya lo ¿no? dijo. Hay que, Ya hay que lo- violar la ley, hay que Sí. violarla. Entonces, justo esto que es muy importante, que no se les olvide lo que dice Ale. ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Por qué ella está ahorita en el ojo público? No es que se lo haya ganado gratuito, no es esta persecución que ellos acusan, es que dejó entrar agentes aquí y lo que se está evitando es que se haga un intervencionismo. Estamos luchando por la soberanía que ha costado tanto Sí. para que una señora les abra la puerta y los deje entrar de una manera tan atroz Sí, como lo claro. hizo. Y miren que la presidenta ha ido al justo medio diciendo, aquí no vamos a defender a Rocha Moya, porque usan mucho el pretexto de Rocha Sí. Moya, ¿eh? O sea, y eso o sea, el de Rocha Moya fue después que esto. O sea, los timings están embonando perfecto para la intervención, la mano negra de Estados Unidos y de la ultraderecha estadounidense y mexicana también, coludida con Sí. ellos, y que finalmente es un engranaje muy bien preparado. Pero la presidenta cada vez me sorprende más su inteligencia cuando precisamente está poniendo en realidad en cada mañanera que lo dice
Sí, aquí no se va a defender a nadie, nada más que presenten pruebas. Y Claro. tiene toda la razón. ¿Y qué más prueba queremos nosotros que 2 agentes muertos en un accidente que trabajaban en la CIA, para la CIA y que estaban sin autorización del gobierno mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores operando en México? O sea, Que ¿qué si no más hubieran pruebas muerto no nos quieren? hubiéramos enterado. No, claro, Exactamente. exactamente, que es lo Exacto. más mezquino del asunto Sí. también, Sí. porque Sí. también habrá más No, y otra cosa gobernadores. mezquina, que todo esto, que aceptan que es una ilegalidad porque la culpa se le echaron a uno de los que están muertos. Sí, claro. Eso porque no pueden es mezquino y es defenderse. de lo Más. más miserable del Y gobierno y de Maru. Y a lo que me sonó, no sé si a ustedes les pareció, pero es como cuando esta señora se mezcla, ¿no? Y se hace sus maromas verbales, me parece que es como, nosotros sí teníamos pacto con el crimen, pero sabíamos controlarlo. Exacto. Sabíamos Ajá, cómo ajá. hacerlo, Bueno, ¿no? pero más Déjenos otra vez. En los hechos sí. Ajá. No defendieron al cártel de Sinaloa y utilizaban incluso al cártel de Sinaloa para fregarse a los otros cárteles. Exactamente. No hicieron del cártel de Sinaloa el cártel hegemónico de nuestro país y después al cártel Sí, Jalisco Nueva Generación, al que Jiménez nace con Delgado. Calderón y se fortalece con Peña Nieto. Es decir, las pruebas están ahí abiertas, Ale. ¿no? Completamente. Y algo también bien interesante que ahorita estaba pensando, hablando de la mezquindad del asunto y de lo que decías hace un momento, de que este evento en el que estuvieron estas dos posturas, la de Calderón y la de Maru, pareciera hecho para los gringos, es también pues plantearnos contextualmente en qué está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que el año que entra hay elecciones en Estados Unidos y hay elecciones aquí en México. Entonces sí, tristemente... Bueno, la de Estados Unidos es este año. Perdón, este Noviembre, año, sí es a cierto. finales ya. de año, sí. Entonces, tristemente, lo que todo este escenario pues, nos da para interpretar, siendo que Estados Unidos solicita extradiciones sin pruebas, ¿no? O detenciones con fines de extradición sin ninguna prueba de urgencia. Es como, pues, y sí le interesa combatir el crimen, que no pareciera por lo que está Ajá. haciendo en su propio país, pero ¿sí le interesa eso o quiere hacer una faramalla mediática que le reditúe electoralmente este año, ¿no? Y lo mismo para el PAN aquí, ¿no? ¿Sí les interesa combatir el crimen o lo que les interesa pues es generar una narrativa que les beneficie o les reditúe electoralmente en 2027? Y eso a mí me parece sumamente mezquino, porque se llevan al país de por medio, ¿no? Para arriesgarse Maru Campos a dejar entrar a Chihuahua a diferentes actores estadounidenses y de las agencias internacionales o gringas, es que algo estaba también pidiendo a cambio. Lo que estaban pidiendo en Claro. este evento es, aquí está la candidata. Aquí está la candidata de la CIA, aquí está la candidata de la intervención. van a dejar. Cuando yo esté aquí, vamos a abrir las puertas para que entren completamente y se devoren Sí. lo que queda de nuestro Sí, país. y Ese es aquí el está mensaje. su María Y hacerla Corina. presidenciable ya a estas Desde alturas, ahorita. con ese perfil. Y yo- ¿Sabes por qué? pues, no. Pues que se les pudrió el plan. Porque murieron 2 agentes de la CIA. Exactamente. Claro. Eso No fue el hecho. esperaban eso, No se esperaban ¿eh? eso, Sí, no. porque de lo contrario hubiera sido todo encubierto, todo en Sí. secreto, ¿no? Y construyendo su imagen. El problema fue que eso, el destino o quién sabe qué pasó, pero ¿Y al cómo final... tratan ahora de hacer el lavado de cara de esto que hizo atrozmente? Vi un video, no sé si lo vieron, no lo tuvieron esta semana, pero de Azucena Uresti, Ajá. que se llama El incendio de la casa de al lado, que ella no. explica que es como si tu casa de al lado se está incendiando, tú vas con el guardia del edificio y le pides, ayúdeme, no, ayúdeme usted, ayúdeme tal, y nadie te ayuda, y tú vas y ayudas, le llaman intervencionismo Sí. a la casa que se está Ándale. quemando, Porque ¿no? la narrativa es, el ¿Cómo narcogobierno está limpiando? de Claudia Sheinbaum no está haciendo nada. Pero no hay Ajá. forma en la que esto lo puedan comprobar y lo puedan sustentar. Claro. Porque han sido decenas de miles de laboratorios, de narcolaboratorios. Sí. Los mismos que crecieron con Calderón y Peña Nieto en sus propios Sí. ojos, ante los ojos de los agentes de la DEA, ante los ojos del Ejército, de la Policía Federal, son los que Andrés Manuel y la presidenta Claudia Sheinbaum empezaron a desmantelar. Exacto. Son esos, Sí. porque no crecieron en el periodo de López Obrador, Ah, no. perdonen, pero esto de la metafetamina y la producción de Sí, droga sintética no empieza con López Obrador, Claro. ¿no? Entonces, No, y el combate... no hay manera de perdón. sustentarse, Sí. perdón. No, y además del combate, claro, para la desarticulación y el desmantelamiento de los cárteles y su operación, el combate a personas que llegan a ser servidoras públicas y que tienen vínculos con el narco. Sí. O sea, la operación Enjambre Es un está ejemplo. y es un ejemplo. Y de todos se los han partidos, detenido ¿no? exactamente Y de todos los partidos. Sí, de todos los partidos. Y sigue la Pero mata cuando es de la dando. oposición, son perseguidos Ah, no, claro, y políticos. si sigue la mata dando, porque ahorita, hoy en el artículo de Los Angeles Times,
Ah, ya está involucraron a dos indiciando más, ¿no? ya dos Ajá, gobernadores gobernadores más, más. ¿no? Entonces sí, no, Sí, pero bueno, a pues ahí está. Villarreal y a Durazo, o sea, Que la gente recuerde ay, no. que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se fortalecieron en el tiempo en que dijeron que combatían a los grupos criminales. Cuando llega López Obrador y después la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dicen vamos a un proceso de pacificación, es cuando más golpes fuertes se le han dado a ambos cárteles. Y entre eso está el abatimiento de Nemesio, que por tanto tiempo estuvo cubierto y protegido por autoridades estatales y federales, que incluso lo dejaron ir en tiempo de Calderón, porque lo atraparon y lo dejaron ir por órdenes federales de dejarlo libre. Así que nada más para que quede eso Claro. siempre en la memoria. Y mira, se puede criticar mucho a este muñequito que decía abrazos no balazos, porque esto lo dijo para de veras resarcir todas las causas por las cuales había tanta violencia. Pero en realidad, si lo ves desde un punto más profundo, sí tuvo sentido lo que hizo. Completamente, Pero completamente. no como lo interpretan lo que dijo. Claro, claro. Ahora vamos a ir con, esto está chistoso, diviértanse por favor con A lo que dice ver. Pepe Cárdenas y Jorge Triana, en verdad está muy bueno. Te pregunto por último, en este caso, Jorge Triana, te pregunto, ¿te acuerdas cuando Xóchitl Gálvez buscaba la candidatura del Partido Acción Nacional para gobernar la Ciudad de México? Fue y tocó la puerta de Palacio Nacional, quería hablar con López Obrador y López Obrador nunca le abrió la puerta, la ignoró y eso la hizo crecer a grado tal que llegó a convertirse en la candidata de varios partidos, el Partido Acción Nacional, por supuesto, el PRI también, llegó a convertirse en candidata presidencial. ¿Crees tú que un fenómeno semejante podría repetirse con el caso de Maru Campos, la actual gobernadora de Chihuahua, golpeada como está haciéndolo por parte de Morena? Creo yo que estaríamos hablando de un caso que sería casi una copia al carbón si estuviéramos en el año 2029, Pepe, pero faltan 3 años todavía. Yo insisto, Maru Campos va a dejar la gobernatura el año que viene, vamos a ver cuál es su futuro político en estos 3 años que quedan colgando, pero de que tiene la capacidad, eso es un hecho, de que está entregando un gobierno eficiente que combate valientemente al crimen organizado también, de que es una mujer con valor, que también está sorteando una persecución política, es un hecho, cumple con todas las características y no tengo duda, sería un excelente presidente de la República, pero vamos a esperar. Oigan, ojalá y que sí se repita el mismo fenómeno de Xóchitl Gálvez, porque ¿qué creen? Que perdió. Y perdió por 30 y tantos puntos en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves a los medios y a la oposición? Porque ahí está Pepe Cárdenas de los medios y Jorge Triana de la oposición política. No es lo que te iba a decir, o sea, me impresiona que lo pregunte como si lo de Xóchitl hubiera sido algo positivo para la oposición. Como si fuera la ¿no? O sea, presidenta de la República exacto, ahorita, ¿no? como, oye, ¿crees que haya oportunidad de que se vuelva a repetir ese gran fenómeno que Fenómeno. perdió por 30 puntos? O sea, como, pues, ¿qué tendría de bueno, no? Sí, están perdidos. Perdidos. Ah, yo pensé que ibas a decir están Pepe. No. Pero no nos lo permiten decir esa palabra, pero también, Bueno, también así están, también sí, están así. sí. Oigan, pues nos tenemos que ir a pausa. Todavía hay mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Regresamos. El populismo autoritario. El autoritarismo, sin más. El segundo enemigo de la soberanía es más difícil de detectar. No deja fosas abiertas ni zapatos vacíos. Trabaja con decretos, mayorías parlamentarias y ropaje constitucional. Y muchas veces, atención a esto, en alianza con los mismos criminales de los que acabo de hablar. La captura del Estado mexicano, su pérdida de soberanía, no proviene de un solo frente. Proviene de dos frentes que se funden en uno. Por un lado, los cárteles ocupan territorio, compran voluntades, imponen su ley. Por el otro, el populismo autoritario desmantela las instituciones que podrían frenarlos, elimina los contrapesos que podrían controlarlos, destruye los árbitros que podrían juzgarlos. Son unos descarados. ¿Cómo puede ser posible que ellos sean la enfermedad y sean los que nos quieran recetar la cura y ellos mismos ser la enfermedad? Porque en realidad es la derecha, es el neoliberalismo el que ha provocado las peores desgracias
en todo el mundo, pero hablando de nuestra región latinoamericana, ha sido el peor sistema que ha empobrecido, que ha llevado a la miseria, a la desesperanza a los pueblos latinoamericanos. La verdad es que haciendo un comparativo entre el gobierno de la 4T y, por ejemplo, el de Argentina, con el que seguramente se identifican muy bien, yo no veo en México a personas comiendo carne de burro. Y creo que solo por poner un ejemplo, ¿no? Solo por poner un ejemplo en la parte del trabajo, en la parte del bienestar, en la parte de el sistema de cuidados que se está planteando y se está armando en nuestro país. ¿Cómo pueden ser tan cínicos, Horacio, para ellos ser el problema, el grave problema histórico de nuestra región y ahora venirse a vender como la solución o como los que advierten de los problemas del populismo en nuestra región latinoamericana? No, y lo peor es que son el problema, el causante del problema que todavía tenemos y que está en Latinoamérica latiendo, ¿no? Y qué bueno que están perdiendo la ultraderecha. Por ejemplo, Kast está perdiendo mucha popularidad, es lo que escuchaba ayer en Chile, por ejemplo, ¿no? Novoa no se diga. Pero ¿cómo pueden ser tan imberbes como para traer a un personaje como esta descendiente de la reina Nefertiti por el cuello, nada más tan largo? Digo, que a mí me parece muy estilizado, ¿no? Pero finalmente como Nefertiti. Pero que la usen en España, que usen este personaje en España, por Dios. O sea, ¿qué Es que ni en ¿qué España la necesidad? quieren, pues. Exacto. Sí, ¿qué necesidad de traer a un personaje aquí? Porque además ya trajeron a la señora Ayuso, que está súper quemada de veras allá en España, está quemadísima. Sí, quemadísima. ¿No? Digo, sí tendrá apoyo de una minoría, pero todos sus actos y los de su novio y los de su familia le hacen que esté quemadísima. Bueno, y ahora traen a esta otra, que también no tiene, es de poca monta, como le dijeron a Rojo de la Vega. También es una legisladora de poca monta igual allá en España. Y será muy de la realeza y será muy argentina y tendrá las dos nacionalidades y tendrá el cuello muy bonito y todo y será el cisne blanco y lo que ustedes quieran y manden. Pero pues, ¿qué tiene que venir a decir aquí a México lo que finalmente la mayoría de la gente sabemos y de lo que estamos, incluso la gente más reaccionaria que yo conozco, que no está de acuerdo con el gobierno de la 4T y que no quiere que vengan los gringos aquí a dominarnos, ¿no? Hay una, o sea, ¿de qué están hablando, no? Y bueno, yo nada más lo único que digo es que yo sé que a la presidenta no le gusta mencionar, ni tan siquiera mencionar el artículo 33, pero oye, eso ya es una injerencia de un extranjero en nuestro propio país, con los medios públicos, además, con los medios concesionados, ¿no? Los medios privados concesionados, con el espectro radioeléctrico que tiene que tener ya un alto, según yo, ¿no? Este tipo de manifestaciones, porque no es que haya represión y es que hay una ley que dice a un extranjero no puede venir aquí a decir lo que debemos hacer, sobre todo con esa agresividad y con esa mala leche, ¿no? Claro. Sí, mira, cuando un extranjero declaró contra el gobierno de Felipe Calderón, ¿qué pasó? Que fue Manu Chao. Lo vetaron, lo sacaron de nuestro No pudo país, venir al no país. pudo venir por muchos años. Eso sí era un autoritarismo y era un claro ejemplo de lo que aquí se manejaba. Aquí no puedes denunciar al gobierno, ¿no? Todos los medios estaban al unísono, eran nado sincronizado. Vemos ahora justamente este injerencismo cada vez más en microesferas, ¿no? Se van manifestando. ¿Para qué traen a esta mujer? ¿Para qué traen a su vocera? Ya nos había quedado claro con Díaz Ayuso, ya estábamos enterados que en España también existe esta oleada de ultraderecha que están apoyando completamente el injerencismo, ¿no? Creo que aquí nos quedan dos caminos. Este que ellos están planteando, violento, vociferando desde sus esferas, desde sus trincheras, y nos queda también voltear a ver las 800,000 personas que acudieron el domingo apoyar a la presidenta. Eso. Son dos claros ejemplos de lo que el país está haciendo ahorita. Y sin la presencia de la presidenta, que eso es lo histórico, Ahí está. o sea, llenó plazas públicas en todos los estados Simultáneamente. sin que ella estuviera presente físicamente ahí. Eso me parece que también es histórico. Rápido, un comentario de ella. Sí, no, precisamente un apoyo popular enorme que tiene en este momento la presidenta y del que carece enormemente la oposición, ¿no? O sea, yo es lo que pienso cuando veo que traen a estos personajes tan desprestigiados en sus países, como Ayuso o como Cayetana, y es que están buscando de afuera
hacerse de algo que aquí no tienen, que es eso, que es ese apoyo popular, ¿no? Y bueno, además, estos que vienen a darnos lecciones de que se pierde soberanía por democracia, ¿no? Por mayorías y por ¿Viste lo que dijo constitucionalidad. de las mayorías legislativas? sí, Oye, sí, pero pero se votaron, ¿eh? Sí, Se sí, votaron. sí. No, pues es que tienen en la cabeza la monarquía, pues, ¿no? Sí, Y desde ahí nos Sí. quiere dar lecciones, pero Claro. pues sí, me parece que es eso, que la oposición no da un solo perfil, ¿no? Y por eso también, que a quién vamos a poner de candidato, pues con quien se pelee la presidenta, ¿no? O sea, porque Sí. no tenemos a quién. Bueno, vean, Maru Campos, ¿no? Ajá, Ahí está exacto. María Que Eugenia, ajá. está ahí nada más, ¿no? Sí, sí, no es sí. por sus capacidades, sino es por quien más o menos tenga ahí un pleito con la 4T. Vamos con Loredi Broso, adelante. Morena está embarrada en Pues actos de corrupción que los encubren, porque si no los encubrirían sería diferente, que los encubren y que todas estas mega obras que nos dijeron que eran la octava maravilla se están cayendo. Pero además, Se está acabando el sueño. Vamos a decir, aquí, ¿quiénes se despiertan? Estas acusaciones de las que estamos hablando, estos expedientes de los que estamos hablando, no salieron del pinche intrigoso de Loret. No, no. Es que fue Loret, porque Loret tiene la culpa. Sí, sí, y sí. esta tiene la culpa. Y el pinche Loret, que nada más anda buscando a ver cómo nos ataca y cómo nos hace daño. No. Fue de Trump. Fue la Casa Blanca. Y la Casa Blanca y Trump y la pinche oficinita de Nueva York tienen más pruebas de todo lo que están acusando que cualquier institución en el país. Le surge el mundial, hermano. Y Como gran distractor porque está haciendo agua el barco como no te lo imaginas. Bueno, a ver, dice que se está cayendo las obras de la cuarta transformación. Lo primero que dijeron cuando empezó Andrés Manuel López Obrador, porque me acuerdo mucho que fue una entrevista con Ciro Gómez Leiva y Ciro se burló de Andrés Manuel en esa entrevista. Andrés era presidente electo y le dijo, Andrés, no vas a poder construir un aeropuerto, no vas a poder construir un tren, no vas a poder construir una refinería. ¿Qué sucedió? Se construyeron todas esas y muchas más obras y hasta se compró una refinería en Estados Unidos. Además con esa Ahora prepotencia, dicen- ¿no? Con esa muy prepotencia prepotente que en esa dijo. entrevista. Y ahora dicen que se están cayendo las obras, cuando el AIFA ya es rentable, cuando Dos Bocas ya nos está dando la gasolina que consumimos y con esta crisis petrolera nos ha salvado muchísimo de que haya gasolinazos, como sí está viviendo ahorita los gringos en su país, el aumento que están llevando, que se están viendo con respecto a las gasolinas. Es decir, ¿por qué el desprestigio de obras que son tan evidentes que sí están funcionando? ¿Por qué sigue esta guerra sucia en contra de esas obras? Porque a su jefe, que es Roberto Madrazo, le pusieron en la torre con lo de las medicinas que ya no puede venderles carísimas al gobierno. El Nada más por negocio eso. que se le cae. Es que estos dos son actores, o sea, son actores. Bueno, Loret es muy famoso por sus montajes, sí, y Broso es un actor nada más, es un actor que en los sexenios anteriores se ponía en el papel que se tenía que poner para decir noticias o incluso para sobajar a las mujeres, como lo hizo varias veces. Pero finalmente tenía una ideología que era parcialmente de él. O sea, se veía, porque a mí me hizo alguna entrevista hace muchos años. O sea, tenía una cierta línea. El mismo Chumel Torres también. O sea, tenían ciertas líneas de pensamiento propias. Tenían ciertas líneas propias de pensamiento donde finalmente tenían un campo de acción bastante, podríamos decir, bastante amplio, pudiendo meter cosas que ellos consideraban que estaban mal del gobierno de Peña Nieto, del gobierno de Calderón, etcétera, etcétera, eran críticos, ¿no? Y hoy por hoy, después de que gana López Obrador y todos los privilegios se les acaban, literal, se pusieron de una manera así tan obtusa y tan absolutamente a la orden de quien les paga, sin tener un meaning propio, sin tener un quehacer propio, ¿no? Estoy hablando de Broso, porque Loret siempre hizo lo que quiso y además pues, siempre hizo montajes. Pero dices, no es posible que o sea, porque los vemos actuar, o sea, todo lo que dicen, además los vemos actuar, que es falso. ¿no? Muy, Y bueno, muy forzada la actuación sí, también, ¿no? Forzadísima, Bueno, forzadísima. forzadísima. Ya no tenemos tanto tiempo, pero yo sí quisiera que viéramos este video y que nos hable también Sandy y Ale de lo que piensan. Vamos a ver. La conferencia mañanera de hoy exhibió a una presidenta inestable y descontrolada. La doctora Sheinbaum lanzó una metralla de declaraciones incongruentes sobre la relación con Estados Unidos, declaraciones que chocan entre sí y que chocan con la realidad. Vea usted.
Ahora, nadie desea en México pues un conflicto con Estados Unidos, nadie. Pues no parece, porque está convocando para el domingo a una manifestación anti-Estados Unidos en el Monumento a la Revolución para protestar por el injerencismo y defender la soberanía y todas esas cosas que dice la presidenta para esconder que en el fondo se trata de defender a los políticos de Morena acusados de nada. A mí me parece, lejos de todo lo que dijo, la parte de inestable y descontrolada, muy desafortunado hacia una mujer de parte de un hombre, como diciendo, pues ya perdió el control, es una mujer que no tiene control sobre sí misma, que es inestable, que son muchos de esos micromachismos, Ale, que muchas veces se le dicen a las mujeres. Y él no es que no sepa de los micromachismos y no sepa de las actitudes machistas, es que claramente lo hace porque cree, porque se asume así y porque así ha sido su vida personal incluso, ¿no? Con testimonios de sus exparejas, que no es ahorita un programa de esto, pero que hay un contexto de todos de estos comportamientos, y abiertamente hablar de la presidenta como inestable, cuando no hay contradicción en la presidenta. No. Nadie quiere una confrontación, pero la defensa de la soberanía se va a dar. Claro. Siempre. Sí, primero, lamentabilísimo que desde un medio de comunicación se sigan reforzando estos estereotipos que, como bien dices, pues típicamente se vinculan a las mujeres y que tanto tiempo evitaron que las mujeres pudieran acceder a puestos también de decisión, ¿no? Exacto. Y tener poder de decisión, autonomía, etcétera. Entonces, gravísimo. Machismo puro. Machismo Es puro. que sí. Y en segundo lugar, efectivamente, no hay ningún tipo de contradicción. O sea, ¿qué contradicción hay entre decir no queremos que haya confrontación, queremos que se respete nuestra soberanía? Solamente es contradictorio en la cabeza pues de ellos, en donde para ellos no tener conflictos con Estados Unidos implica necesariamente subordinarse a ellos como sus patrones, ¿no? Sí, es que para ellos la única opción que tiene la presidenta de México es la subordinación. Exactamente. Y que abra las puertas al intervencionismo yanqui. Es la única opción que tiene la presidenta. Que también lo que veo es que pobre Loret y pobres medios tratan de lanzar estos anzuelos, provocaciones. Yo le veo una provocación más, como todas las que le hacen a la presidenta, de insultarla, de sobajarla. Y ella ha resistido tanto y resiste todas las mañanas cuando sale a darnos la cara tan dignamente, porque lo que está haciendo es real, lo que está defendiendo nuestra soberanía y está siendo respaldada por todas y por todos nosotros que estamos ahí apoyándolo y que no queremos que entre aquí el gobierno estadounidense, las Fuerzas Armadas estadounidenses, y que lo dice de cara a cara y tiene la altura moral para decirlo. Eso es algo que les duele mucho, mucho, más allá de que sea mujer, que ellos son unos profundos machistas. Yo diría, no son micromachismos, son maximachismos, porque además lo está diciendo en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, una provocación más de este payaso. Sí, bueno, ya sabe quién es el payaso, Ya si no el se broso sabe quién es. o este. Los dos son unos Los payasos. dos. Vámonos a pausa y regresamos para conclusiones. Tiempo ya se nos está terminando, así que pues la verdad que yo estoy muy contento de que hayan venido. Ale, qué gusto, gran debut tuyo, ojalá y vengas muy gracias. pronto en las próximas semanas. Sí, no, hombre, yo feliz de venir, la verdad me la pasé muy padre, muy bien, muy Muchas gracias. interesantes todos los temas que vimos acá. Y síganla, por favor, en sus redes sociales. Está también dando la cara en espacios de medios hegemónicos de manera muy valiente, muy inteligente. Ale, felicidades y Muchas gracias. Y mi querido Horacio, bueno, Gracias. además de que es el mejor flautista del mundo y que está aquí con nosotros. No, sí, qué Vienes muy honor. pronto, ¿no, Horacio? Ojalá, yo encantado. Siempre he sido fan de ustedes, como les decía al principio. nosotros de ti. Y fue maravilloso, se nos fue como agua, de veras, Sí, este la verdad, programa. sí, rapidísimo. Sí. Y fue variaciones sobre, esto musicalmente se llamaría variaciones sobre un mismo tema, de plano, ¿eh? O sea, no hay Variaciones otro- sobre un mismo tema. Es que Mira es el nada mismo más. tema nada más. La Ya se el llama toque el musical. El toque artístico. Mi Sí. querida Sandy. Ay, no, yo maravillada de estar con estos dos amigos ya del programa. De verdad, qué fortuna tenerlos, Ale, Horacio, y qué fortuna estar contigo también. Ay, igualmente, Yona, mi querida muchas Sandy. gracias. Gracias por todo, gracias. Y a ustedes, pues,
la recomendación de que nos vea, bueno, que si se va a ir de fiesta, no tome y que sea Por responsable, favor. que se divierta de manera responsable, porque ya es viernes por la noche. La repetición la pueden ver el sábado, o sea, mañana a las 14 horas, y el lunes nos vemos en Aunque Usted No Lo Vea, en punto de las 10 de la noche. No se lo puedan perder. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pásela bien.